tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia del licenciado Roberto Medina Reyes, abogado experto en Derecho Administrativo y Constitucional, con quien hablaremos acerca de su nueva obra, La Administración del Estado Social y Democrático de Derecho. Enhorabuena. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenido Roberto al programa. Muchas gracias Boris, para mí es un placer estar nuevamente aquí contigo. Roberto, estamos muy contentos de ver que estás publicando esta obra, La Administración del Estado Social y Democrático de Derecho, que has traído algunos ejemplares acá. Y para empezar, antes de entrar en el tema, nos interesa saber qué te motivó a escribir esta obra. Esa obra es el resultado de un conjunto de investigaciones que he venido desarrollando durante el curso de mis maestrías y que me han permitido profundizar sobre la función de los órganos y entes administrativos en un modelo de Estado social y democrático de derecho. ¿Qué debe entender la ciudadanía cuando escucha esta palabra, Estado social y democrático de derecho? Los constitucionalistas suelen referirse a ello como la cláusula del Estado social y democrático de derecho, pero ¿qué debemos entender por ello? La cláusula del Estado social y democrático de derecho propugna por un modelo de Estado que garantice un conjunto de derechos de carácter liberal, democrático y social. Es decir, que las disposiciones que componen esta cláusula son el resultado del proceso de democratización, socialización y normativización del derecho. De manera que para poder entender qué es un Estado social y democrático de derecho, es fundamental pues comprender cuáles son los presupuestos que componen este modelo de Estado. De hecho, en el libro dedico gran parte a analizar cada uno de los presupuestos, que básicamente son tres. El presupuesto del Estado democrático, que básicamente procura garantizar un conjunto de derechos que constituyen precondiciones de un sistema de democracia representativa, y estas precondiciones pueden resumirse en 6, según Bobbio, que a su vez pueden sintetizarse en el sufragio activo, es decir, en el sufragio universal, es decir, en el derecho de las personas de votar y elegir libremente, que sería la vertiente activa del sufragio, en el derecho a poder postularse a cargos electivos, que sería la vertiente pasiva del sufragio, en la igualdad democrática, que es el derecho que tienen las personas a que su voto tenga el mismo peso, en el pluralismo político, que es la libertad de poder elegir entre distintas ofertas que nos presentan los partidos y las organizaciones políticas, en la regla de la mayoría, que es la que establece que debe considerarse válida la decisión que ha obtenido la mayor cantidad de votos, y en los mecanismos de participación política de las minorías, que básicamente es la que establece que una vez finalizado el proceso electoral, el Estado debe garantizar la participación de las minorías en la elaboración de las políticas públicas y de las decisiones administrativas. Un ejemplo de estos mecanismos de participación política de las minorías sería el presupuesto participativo que contempla la Constitución y que obliga a los entes locales a diseñar su presupuesto tomando en cuenta la participación de los ciudadanos. Este sería el primer presupuesto, ¿verdad? El presupuesto del Estado democrático. Pero también dentro de esta cláusula está el presupuesto del Estado social, que es una conquista obrera y de los pensadores de la Revolución Francesa, quienes fueron los primeros en demandar una cuestión social por parte del Estado. Y básicamente este presupuesto está directamente relacionado con el presupuesto del Estado democrático, porque, como bien señala Nino, una persona que está muriendo de hambre, que no tiene acceso a un sistema sanitario de calidad, pues no puede ejercer efectivamente sus derechos democráticos. El presupuesto del Estado social, que es uno de los más importantes, pues lo que busca o propugna porque el Estado garantiza un conjunto de servicios públicos que son indispensables para que las personas puedan desarrollarse no solamente en un marco de libertad individual, sino también en un marco de justicia social. De manera que las personas tengan la posibilidad de acceder a los medios, como establece el artículo 8 de la Constitución Dominicana, de acceder a los medios que le permita desarrollarse de manera equitativa, igualitaria y progresiva, y que pueda gozar además de los demás derechos democráticos y liberales. Y el tercer presupuesto, que es uno de los más antiguos, es el presupuesto del Estado de Derecho. Tradicionalmente este presupuesto era concebido como la sujeción de las personas
y de los órganos y entes administrativos a el principio de legalidad, por esta concepción rusoniana de que la ley expresa la voluntad del pueblo, que es el soberano, de manera que los franceses redimensionan el principio de legalidad, consagrando la ley como la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico. Esta concepción cambia a partir del surgimiento del modelo de democracia constitucional y hoy en día el presupuesto del Estado de Derecho debe entenderse como la sujeción de las personas y de los órganos y entes administrativos a la Constitución como metanorma que condiciona la validez de todo el ordenamiento jurídico. Y este modelo de democracia constitucional que surge a partir del periodo de entreguerras y con la finalización de las dictaduras fascistas, pues tienen unas características particulares. Primero, propugna por el reconocimiento de una constitución rígida. Segundo, por el reconocimiento de la Constitución, de la supremacía constitucional de la Constitución como metanorma. Tercero, la incorporación de un órgano especializado, que en el caso del ordenamiento jurídico dominicano sería el Tribunal Constitucional, para garantizar esas disposiciones constitucionales. Y cuarto, la positivización de un conjunto de derechos fundamentales, especialmente de carácter social, que conforman el coto vedado, o lo que Ferrajoli llama la esfera de lo indecidible de la Constitución. Estos son básicamente los tres presupuestos que dan sentido a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Muy bien, Roberto. Este modelo de Estado que tenemos en la Constitución de manera expresa desde la Constitución del 2010, ya había sido adoptado antes por la República Dominicana, ya existía como característica de nuestro Estado, o se trata de una novedad que surge con precisamente la reforma constitucional del 2010. Podríamos decir que antes del 2010 existían principios en la Constitución que pues contemplaban ciertos presupuestos de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Por ejemplo, habían principios democráticos que ya habían sido reconocidos por el constituyente, y también se reconocía pues la sujeción de las personas y los órganos y entes administrativos al principio de legalidad. Digamos que inicialmente ya antes del 2010 estaban contemplados estos presupuestos, pero es a partir de la reforma del 2010 que expresamente se propugna por un modelo de Estado social y democrático de derecho, pero además se consagra en la Constitución del 2010 un conjunto de derechos sociales como auténticos derechos fundamentales, y sobre todo se incorpora un tribunal constitucional para garantizar la supremacía constitucional y darle mayor validez al presupuesto del Estado de Derecho. De manera que podríamos afirmar que efectivamente se trata de una novedad que tiene sus cimientos en la reforma del 2010 y que se encuentra básicamente estipulada en el artículo 7 de la Constitución, que a su vez se complementa con el 8, que es el que establece cuál es la función de ese Estado social y democrático de derecho, que básicamente es la protección de los derechos fundamentales de las personas y de la dignidad humana. Y esto nos conduce a otra pregunta. Debido al carácter vinculante de los derechos fundamentales que también consagra la Constitución, resulta entonces interesante saber cuáles implicaciones tiene esta cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho con relación a los derechos de las personas, porque hablamos ya de la configuración del Estado y sus fines y las características esenciales de su actividad, pero ¿cómo eso se traduce en el ciudadano de a pie? Claro, aquí pues hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, cuáles son las implicaciones de la cláusula. En el libro básicamente las resumo en tres. Por un lado, la transformación de la relación existente entre el Estado y la sociedad, de manera que las personas dejan de ser meros súbditos y adquieren una posición central en la elaboración de las decisiones administrativas y de las políticas públicas, de modo que se abandone esa concepción joviana de que el Estado es un monstruo, un leviatán que controla un conjunto de poder político que básicamente genera que sus actuaciones sean incontrolables, y se divide ese poder para que sean el titular el ciudadano y por consiguiente tenga una participación activa. Por otro lado también se genera la socialización del ordenamiento constitucional. Básicamente esta implicación tiene dos elementos esenciales. Por un lado,
como ya te señalaba, el reconocimiento de un conjunto de derechos sociales como auténticos derechos fundamentales que procuran garantizar pues unos servicios que son indispensables para garantizar el desarrollo de las personas en un marco de justicia social, y por otro lado el reconocimiento del Estado de un modelo de economía social de mercado que se caracteriza básicamente por la intervención del Estado en los sectores económicos para garantizar los derechos de los consumidores, pero sobre todo la libre competencia. Y la tercera modificación, que no aplica en el ordenamiento jurídico dominicano, pues sería la evolución en los estados federales de un federalismo dualista a un federalismo cooperativo. Es decir, a un federalismo donde existe una mayor coordinación, una mayor integración entre el Estado federal y los estados federativos para garantizar los derechos fundamentales de las personas. La primera implicación, que es en la que se fundamenta el libro, que sí, la transformación de la relación entre el Estado y la sociedad, pues realmente genera importantes implicaciones hacia la administración. Y entre estas implicaciones está, por ejemplo, que la administración debe ser más garantista de los derechos fundamentales. Por lo tanto, no puede esconderse detrás de la inactividad de otros poderes del Estado, como sería el poder legislativo, para no adoptar iniciativas dentro de sus funciones administrativas que permitan garantizar los derechos de las personas. Pero además, obliga a la administración a ser mucho más transparente y a garantizar que las personas tengan una participación activa en la elaboración de las decisiones administrativas. Esto me parece muy interesante y se conecta con la idea de la buena administración que vamos a desarrollar luego de la pausa. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con el licenciado Roberto Medina Reyes, abogado experto en Derecho Administrativo y Constitucional, con quien hablamos acerca de su reciente obra, La Administración del Estado Social y Democrático de Derecho. Roberto, en el segmento anterior señalabas las características, las implicaciones de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, y nos quedamos iniciando lo que venías desarrollando sobre ¿cuál es el rol de la administración pública? O sea, el Estado. ¿Qué significa esta cláusula para el accionar del Estado? Y cómo esto se conecta con el principio y el derecho fundamental de la buena administración, que sería oportuno explicar ahora en este segmento. Claro. Inicialmente, dado que esta cláusula, el reconocimiento de esta cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho genera la transformación de la relación existente entre el Estado y la sociedad, pues eso nos obliga a replantearnos los institutos jurídicos tradicionales del derecho administrativo. Y pues una de las modificaciones más importantes es que ya pues la actuación de la administración no está centrada en el Estado. Es decir, que la actuación, la estructura y la organización de los órganos administrativos se debe a las personas. Y de entrada eso genera, por un lado, que la administración debe ser más transparente en la gestión pública. Y segundo, que esa transparencia debe ir acompañada con una mayor participación por parte de las personas en el proceso de elaboración de las decisiones administrativas y de las políticas públicas. Hay que tomar en cuenta que el titular del procedimiento administrativo, de las decisiones que toma la administración, que toma el Estado, es la persona. Y por eso es que ésta debe ser protagonista en esa actuación. Pero además, esa transparencia y esa participación pues también están acompañadas por unos límites en las actuaciones de la administración. Y esos límites pues se encuentran a su vez contemplados en una buena administración. ¿Y qué es el derecho a la buena administración? Me preguntabas. Básicamente, ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 322-14 ha establecido que se trata de un derecho fundamental autónomo, que lo que procura es justamente que la administración pues, sea más transparente en sus actuaciones y que garantice la participación de las personas en el procedimiento administrativo. Y con mayor proactividad. Correcto. Correcto, exactamente. El derecho a la buena administración y la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho obliga a la administración a ser un ente garantista y ser un ente proactivo en la protección de los derechos fundamentales.
Y ahí pues podríamos entonces nosotros analizar ciertos institutos jurídicos tradicionales del derecho administrativo, como te planteaba, como es por ejemplo la vinculación de la administración al principio de legalidad. Tradicionalmente se ha establecido que la vinculación de la administración al principio de legalidad es la vinculación positiva. Sí. Es decir, que la administración solo puede hacer aquello que la ley le autoriza. De manera que nosotros las personas tenemos una vinculación negativa, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Sin embargo, a partir del reconocimiento de este modelo estatal, la administración, y así lo sostengo en el libro, pues está vinculada de manera negativa a la ley porque debe tener iniciativas propias para poder garantizar los derechos fundamentales de las personas. De manera que no pueden esconderse detrás de la inactividad del Poder Legislativo para en el ejercicio de sus funciones administrativas pues no proteger o adoptar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de las personas en un marco de libertad individual y de justicia social. Es decir, que la administración no necesita una habilitación legal expresa para realizar una actividad de protección o de promoción de los derechos fundamentales. Exactamente. Hay unas excepciones. Hay ciertas potestades administrativas que sí requieren de una habilitación legal expresa. Una de ellas es la potestad reglamentaria, que ya el Tribunal Constitucional ha establecido que requiere pues, de una habilitación legal para que la administración pueda emitir reglamentos ejecutivos, es decir, en ejecución de la ley. Y está la potestad sancionadora, pero que en este caso no sería una actuación proteccionista, sino que en ejercicio de la potestad sancionadora pues se afectan derechos e intereses legítimos de las personas. En estos dos supuestos sí se requiere de una habilitación legal expresa. Pero cuando en ejercicio de funciones administrativas la administración está obligada a tomar una decisión para garantizar un derecho fundamental, no tiene que esperar que el legislador le autorice a actuar de esa manera, sino que debe ser proactiva y actuar en ejecución directa de la Constitución como metanorma. Claro está, no puede tomar actuaciones que sean contra leyes o contra ius, es decir, que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que escapen de sus funciones administrativas. Por ejemplo, la Dirección de Pasaporte no puede tomar una medida que esté vinculada con las funciones que ejerce el Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Salud. Claro. Pero dentro del ejercicio de sus funciones administrativas sí puede tener iniciativas propias para garantizar los derechos fundamentales, de manera que yo sostengo en el libro, como ya lo ha hecho Santa María Pastor, por ejemplo, que la generalidad es la vinculación negativa de la administración al principio de legalidad y la excepcionalidad es su vinculación positiva en los casos excepcionales que previamente te he señalado. El derecho a la buena administración está también concebido en la Ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración y de procedimiento administrativo. Para que la ciudadanía comprenda el alcance de esta conquista, que es una conquista, correcto, sería importante explicar algunas de esas garantías. ¿Por qué? Porque esta proactividad que ahora debe caracterizar al Estado social y democrático de derecho que ha adoptado como modelo la República Dominicana, tiene que desplegarse en la práctica. No puede quedarse en el plano teórico de la discusión que nosotros estamos teniendo acá. Tiene que empezar a manifestarse en las relaciones reales de las personas con la administración. Es decir, nosotros necesitamos una mayor atención, una mejor calidad en los servicios públicos. ¿Cuáles son esas garantías o derechos que integran el denominado derecho y principio de la buena administración? Justamente, Boris, por la necesidad de concretizar el derecho a una buena administración y sus garantías, pues es que en el libro, en la segunda parte, le dedico bastante tiempo a explicar cada una de estas garantías. El derecho a la buena administración, como te señalaba anteriormente, pues es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental implícito que se derivan de ciertos artículos de la Constitución, como es aquel artículo que es el 137 que establece pues cuáles son los principios del servicio público, el artículo que proscribe la corrupción, etcétera, etcétera. Y al ser un derecho fundamental, pues puede ser tutelado a través de las garantías constitucionales que dispone el ordenamiento jurídico. Una de estas garantías es la acción de amparo. Pero, ¿en cuáles escenarios podríamos garantizar este derecho?
pues efectivamente, como bien señalas, a partir de la promulgación de la Ley 107-13, en el artículo 4 se enumeran cada uno de los derechos subjetivos que forman parte del derecho fundamental a una buena administración. Y en estos derechos está desde el acceso efectivo al procedimiento administrativo hasta un derecho tan particular como el derecho a ser tratado con cortesía, que es uno de los grandes retos de la administración pública dominicana. Y, por ejemplo, no solo basta con que la administración le permita depositar una instancia o que le permita realizar una queja dentro de un procedimiento administrativo, sino que debe ser un acceso efectivo. Por lo tanto, la persona tiene derecho a recibir una respuesta en tiempo oportuno y sobre todo tiene que poder participar en el proceso administrativo sin graves formalidades. La administración tiene que simplificarle la vida a la persona, porque es el titular de la actuación administrativa, no es el Estado. Es la persona el dueño del proceso. Y por lo tanto la administración tiene que ser pues deferente con la persona y garantizar que en el procedimiento administrativo sus decisiones no solamente sean apegadas a las disposiciones normativas, ojo, sino que también sean razonables y razonadas. ¿Y qué significa esto? Que sean justas. ¿Y cómo nosotros sabemos cuando una decisión es justa? Pues básicamente cuando esa decisión es apegada a los principios y los derechos fundamentales que constituyen o que forman parte del coto vedado de la Constitución. El derecho a la buena administración como tal ya ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Esto se traduce además en la posibilidad de que los servidores públicos puedan ver comprometida su responsabilidad ante el incumplimiento de los mandatos derivados del derecho a la buena administración. Claro, dentro de los derechos subjetivos de la buena administración, pues son bastantes, hay aproximadamente 32 derechos, está también pues el derecho de las personas de exigir a los funcionarios públicos su responsabilidad por los daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones administrativas. De manera que los funcionarios públicos son responsables, al igual que los órganos y entes administrativos, son responsables por los daños ocasionados como consecuencia de una actuación o una negligencia, incluso de una omisión por parte del órgano administrativo y que ocasione grave perjuicio en los derechos de las personas. Esto indudablemente implica a la vez un cambio de mentalidad para los servidores públicos, para todos aquellos que ejercen funciones públicas, porque estamos hablando de que no podemos ser un Estado pasivo, no podemos ser un servidor público pasivo, no podemos dar una respuesta incompleta. Digamos que en la administración pública se suele ver o se solía ver situaciones en las que los ciudadanos se acercaban a la administración y un servidor público le decía, no, eso no es aquí. Eso no es aquí, o no, aquí no se reciben ese tipo de solicitudes. Ese tipo de respuestas ya no se enmarca dentro de lo que es el debido accionar de la administración pública. La proactividad les manda a esos servidores públicos a que le busquen la vuelta, a que le busquen la solución a la inquietud o a la situación que afecta a ese ciudadano. Correcto. El derecho a una buena administración pues está acompañado del principio de facilitación. Y era como te comentaba, es decir, la administración debe de eliminar cualquier formalismo que impida que las personas puedan acceder al procedimiento administrativo. Y por eso tiene que facilitarle la vida al administrado, es decir, tiene que facilitarle el procedimiento. Por consiguiente, no basta con una respuesta de no, viniste a la institución inadecuada o tú tienes que dirigirte a otro órgano o ente administrativo. No, la administración tiene que acompañar al administrado, incluso reenviar, si es necesario, la solicitud al órgano que es competente, pero no puede inmiscuirse en disposiciones normativas, en vacíos normativos, para no cumplir con su misión institucional, que básicamente en un Estado social y democrático de derecho es garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas. Como tampoco puede justificarse en la costumbre o la práctica, que es algo que también se ha visto, ¿no? Que no se hace aquí, no se hace de tal manera. Esas prácticas ya tienen que ser erradicadas. Y este programa viene enhorabuena porque, y tu publicación sobre todo, porque la verdad es que cada día necesitamos que la administración sea más un aliado y que la administración
respete ese papel central que tiene el ciudadano en lo que es el desarrollo de las políticas públicas. Como decías incluso al inicio, en cuanto al tema del principio de participación, que se deriva también de la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Roberto, ¿dónde podemos conseguir este libro para que los ciudadanos sepan dónde ilustrarse sobre todos estos temas que no son propios, no son exclusivos de los abogados? O sea, hemos hablado de un tema que compete a todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos de alguna u otra manera nos relacionamos con la administración pública. Correcto. El libro está disponible en la Librería Jurídica Internacional, que está ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, casi esquina Churchill, y ahí pueden pues, adquirir el libro. Pues muy bien, Roberto, yo creo que ha sido un programa de verdad muy oportuno, sobre todo ahora que estamos en una época de transición y que se respiran pues aires de cambio, de transformación de la forma de accionar de las entidades gubernamentales, y sobre todo siempre resulta conveniente hablar de derechos ciudadanos y de cómo ponerlos en práctica, cómo lograr su efectividad. Así que te agradecemos la presencia y amigos, hasta un próximo programa.